Dios le bendiga, espero que todos estén muy pero muy bien. Les habla su amigo, su hermano, facilitador Jairo Lorenzo. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que ha sido debatido por muchísimo tiempo y es el tema siguiente: Samuel, fantasma o demonio. Samuel, fantasma o demonio. Ya usted sabe por dónde anda el asunto, y es que vamos a hablar desde diferentes perspectivas, de este tema del libro de Samuel, el cual se encuentra en el capítulo 28 a partir del versículo 7. Entonces el debate es, o que se ha tratado por mucho tiempo, es que si fue un demonio que hizo subir la hechicera, que si fue a Samuel. Entonces, como ustedes saben, yo acostumbro en los videos siempre comenzando a dar la respuesta y luego paso a analizar. La respuesta es que la hechicera hizo subir a Samuel, no a un demonio, fue a Samuel. Ahora voy a pasar a explicar y lo voy a enfocar desde diferentes puntos de vista. Lo primero es que si leemos el pasaje de una manera objetiva, quitándonos de la mente lo que hemos escuchado, lo que nos han enseñado, nos vamos a dar cuenta de que el autor en reiteradas ocasiones dice que lo que hizo subir la hechicera fue a Samuel. El autor del pasaje siempre menciona a Samuel. No hace alusión a un espíritu extraño ni un espíritu demoníaco, no. Él dice que era Samuel. Y Samuel dijo, por ejemplo, dice él, el escritor, y vuelve otra vez, y Samuel dijo. Siempre se refiere a esta entidad, llamémoslo así, como Samuel. Entonces el autor nos está diciendo que hizo subir a Samuel. Pero usted estará pensando a esta altura, ¿verdad?, ya del video, comenzando, que eso contradice otros pasajes de la Biblia. Ciertamente es así, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A nosotros se nos enseña que la Biblia es un solo libro. Esa es la idea que nosotros nos hemos hecho. Cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a ella como un solo libro. Recuerde que la Biblia es una colección de libros. Su mismo nombre, eso es lo que significa Biblia. Es una biblioteca, una colección de libros. Entonces cada uno de esos libros tiene su propia teología. Hay libros que tienen una teología más se relacionan entre ellos, por ejemplo, porque son libros de la misma época, como los evangelios. Tienen diferentes teologías en sentido, ¿verdad?, estricto, pero en sentido general una teología muy parecida porque fueron escritos en una misma época. Pero debemos de acercarnos a los libros de la Biblia entendiendo esta parte, que cada libro fue escrito en una época diferente, por un autor diferente, y las teologías van evolucionando. Entonces, para el autor del primer libro de Samuel, de este pasaje del capítulo 28, los muertos sí existen. O sea, los fantasmas, los espíritus, el espíritu de una persona después que fallece sí puede salir de la tierra, digámoslo así, ¿verdad? Como hablaban ellos, ya que colocaban a sus muertos en la fosa, en la tierra. Entonces es la teología de este autor. Entonces, cuando nosotros nos vamos a otras culturas, ¿verdad?, vamos a enfocarlo ahora desde el punto de vista que tiene que ver con las creencias y la cultura de la época. Cuando nosotros enfocamos el pasaje desde ese punto de vista, nos damos cuenta de lo siguiente. Habían naciones circunvecinas de Israel, y por un pasaje que voy a leer a continuación, también en Israel existía la creencia, no digamos que generalizada, pero sí existía la creencia de que los muertos podían, o los espíritus de los muertos podían volver de su tumba. Y existían lo que eran fosas de muertos. Las fosas de muertos eran excavaciones que se hacían en la tierra, y en estos lugares había un adivino o una adivina. Allí la persona iba a consultar a los muertos, y estos adivinos hacían subir los fantasmas o los espíritus de los muertos, lo hacían subir desde la tierra. Entonces, ¿por qué digo que en Israel también existía esta creencia?
quizás no generalizada, repito, pero sí habían personas que creían en esto. El mismo pasaje de Samuel es un ejemplo y vamos a leer Isaías 29:4, también que hace alusión a esto que le estoy hablando. Isaías 29, versículo 4 dice: entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, o sea, desde el fondo, o desde el suelo, desde el pozo, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz desde la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Isaías está haciendo alusión es precisamente a estos pozos de muerto, estos pozos de fantasma, como ya le expliqué, y que en Israel existía esta creencia, aunque quizás no generalizada. Pero ahora no podemos ir entonces a la parte lingüística del texto. Vamos a analizar la semántica, el significado de las palabras y los usos de cada palabra en los idiomas originales, el hebreo principalmente. ¿Qué sucede? Que se utilizan varias palabras para referirse a fantasma en el idioma hebreo. Y en la Biblia se habla de fantasma y se hace una diferencia entre fantasma y demonio. Por ejemplo, en el libro de Job, el capítulo 4, versículo 16, se utiliza la palabra temuná, para referirse a fantasma. Esa palabra puede ser traducida también como figura, apariencia, pero también como fantasma. Ya vimos, en Isaías, donde acabamos de leer, que habla de fantasma, y la palabra que se utiliza ahí en Isaías es la palabra ob, o b corta, ob, para referirse a fantasma. Entonces, en el pasaje de Samuel se utiliza la palabra ob, no se utiliza la palabra que tienen que ver con demonio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento para demonios se utiliza la palabra Sair y la palabra Chet. La palabra Sair y la palabra Chet se utilizan en el hebreo para demonios. Y esas dos palabras no aparecen en el pasaje de Samuel. Aparece la palabra Ob, que es refiriéndose a la hechicera de Endor, que se traduce, ¿verdad?, como alguien que hace subir de la tierra un fantasma. Ese es el significado que tiene la palabra Ob, está relacionada a fantasma. De hecho, que gramaticalmente el mismo pasaje nos está diciendo que esta mujer no hace subir demonios, porque no aparece la palabra demonios en parte. Lo que esta mujer, según la gramática del texto, hace subir es Ob, o sea, fantasma, espíritu de personas que ya fallecieron. Eso es lo que hace subir esta mujer. Eso es lo que hace subir esta mujer. Entonces, hasta gramaticalmente el pasaje nos está diciendo que fue a Samuel que hizo subir de entre los muertos, no a un demonio. Y como dije, sí creían en fantasma. Sí creían fantasma en el mundo antiguo, en el mundo bíblico. Tenemos esos dos ejemplos que les mencioné donde aparece la palabra fantasma en el Antiguo Testamento. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, recuerden el pasaje cuando Cristo está caminando sobre las aguas. ¿Qué dicen los discípulos? Es un fantasma. Es un fantasma en la oscuridad, lo que ellos pensaban que estaban viendo. Y la palabra que se utiliza en griego es precisamente la palabra fantasma. Se translitera a sí mismo en español, fantasma, no un demonio. O sea que sí creían en la existencia de fantasmas. Porque cuando ellos ven a Jesús, ¿de dónde les sale a ellos que eso es un fantasma? Si no creían en los fantasmas. El hecho de que hayan gritado es un fantasma es porque creían en los fantasmas. Y no confundan, fantasma es una cosa y demonio es otra cosa. En griego se utilizan varias palabras para demonios y ninguna de ellas es fantasma. Se utiliza la palabra daimonion. Se utiliza la palabra daimonizomai, que se refiere a posesión demoníaca. Y se utiliza la palabra daimon, que se utiliza espíritu, pero maligno. Ninguna palabra, o sea, ningún ser espiritual maligno se le aplica la palabra fantasma. La palabra fantasma se utiliza únicamente para referirse al espíritu de seres humanos que ya fallecieron. Entonces, de cualquier manera que nosotros lo enfoquemos, el texto dice que fue a Samuel. Usted me pregunta a mí, entonces,
¿Tú crees que los fantasmas existen? Que los muertos, cuando una persona muere, puede salir de su tumba, el espíritu. No, yo no lo creo. Pero el escritor de Samuel no está de acuerdo conmigo, porque para él sí. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Bueno, algunos autores, algunos teólogos, ¿verdad?, afirman de que ciertamente fue Samuel y que esto fue una excepción. Dios permitió esto, que esto ocurriera para darle una lección, mejor dicho, a Saúl. Pero también podría ser que eso no haya ocurrido realmente, sino que haya sido una invención literaria del autor para dejar una enseñanza. Podría ser una de estas dos. Podría ser. Lo que sí está claro en el pasaje es que para el autor lo que subió del foso de muerto fue el fantasma de Samuel, el espíritu de Samuel, o el alma de Samuel, como usted lo quiere entender. Eso fue lo que subió según el autor. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Entender cada libro en su contexto, donde se origina. Que choca con otro libro. Repito, la teología va evolucionando. Cuando nos vamos a Eclesiastés, vemos que el muerto nada sabe, que el muerto con tierra tiene, como decimos nosotros popularmente. Cuando vamos a otros libros que se escriben después, entonces nos vemos que después de la muerte hay vida, que hay un alma, que hay un espíritu que va a un lugar de descanso, o a un lugar de tormento, porque hay una evolución de la doctrina, una evolución de la teología. Y para cuando se escribe este pasaje, pues había una creencia de que, repito, no necesariamente generalizada, pero había una creencia de que el espíritu de los muertos sí podrían salir. Esto ha sido todo por hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que mi intención no es imponerle a ustedes nada. Si usted quiere seguir creyendo que fue un demonio, no hay problema. Si quiere creer que fue Samuel, no hay problema. Eso no es doctrinal, por eso no debe de haber ninguna división. Lo que sí le traigo, como siempre, estos temas para motivarlo a usted al estudio de la palabra de Dios. Lo enfocamos desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista, ¿verdad?, haciendo una lectura, una observación rigurosa, si se quiere, del pasaje, al leerlo varias veces y darnos cuenta que se refiere a Samuel el autor. Lo enfocamos desde un punto de vista cultural y lo enfocamos desde un punto de vista gramatical. Espero que haya sido de gran bendición. Tu amigo, tu hermano Jairo Lorenzo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.